Ya estamos en vivo. Bueno, saludos a todos. Sergio Ramírez, en nombre de Centroamérica Cuenta, quiero presentar ante ustedes esta mesa sobre el Caribe. Vamos a hablar sobre el Caribe entre caribeños para toda América Latina y para la lengua española. Tenemos como invitados esta noche a Cristina Bendeck, que es de la isla de San Andrés, en Colombia. Una isla histórica en el mar Caribe, con mucha historia, tanto San Andrés como Providencia. De otra isla un poco más grande, Mayra Santo, de Puerto Rico. Tenemos a Leonardo Padura de Cuba, que no ha entrado todavía porque hay dificultades con la transmisión a La Habana. Está cayendo un gran diluvio sobre La Habana, según nos dice Leonardo. Y Leonardo Padura está muy ocupado ahora porque aquí lo tenemos. Leonardo. A ver, ahora. Está, bueno. Es que está cayendo un diluvio en La Habana. Ya se los había dicho yo, el diluvio, y necesitamos un arca de Noé para todos, para traerte. Leonardo está presentando, bueno verte. Acaba de salir su última novela, que estamos todos con muchas ganas de leerlo, como Polvo en el Viento, publicada por la editorial Tusquets. Quizás se pueda hablar, Daniel, un poco también de la novela de Leonardo ahora, para que nos cuente para dónde va y cómo va. Claro. Y bueno, la conversación va a estar en manos de Daniel Centeno, el único no insular. Le digo que tiene que sacarnos ciudadanía de Orchila o la isla de Margarita para que se equipare a todos los demás insulares isleños que tenemos aquí en esta espléndida noche. Y los dejo a ustedes con Daniel Centeno. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Pero acuérdate que yo vengo de Puerto La Cruz. Yo nací en un puerto. No es isla, pero hay relación. Cargas con tu cruz. Sí, sí. Bueno, nada, primero que nada, quiero agradecerle su disponibilidad a todos los amigos para este conversatorio. No siempre, la verdad, se tiene la suerte de contar en una misma mesa con Cristina Bendeck, Mayra Santos Febre y Leonardo Padura. Y he de decir que este milagro es obra y gracia a la gente querida de Centroamérica Cuenta, de el gran Sergio Ramírez, Claudia Neira y otro gran amigo mío, Mario Marx. Antes de arrancar este pugilato de ideas o debate no presidencial, me gustaría presentar brevemente, si esto es posible, a cada uno de los convocados a este conversatorio, ¿no? Tenemos a Cristina Bendeck de Colombia, como acaba de decir Sergio, vivió entre Bogotá, donde estudió Gobierno y Relaciones Internacionales, y en Ciudad de México. Tras 13 años de ausencia, Cristina regresó al Caribe, a San Andrés, a su isla natal. Trabajó como periodista mientras escribía Los Cristales de la Sal, que resultó ganadora del Elisa Mújica en 2018, el primer premio nacional para novela escrita por mujeres allá en su país. Actualmente se dedica a escribir a tiempo completo y Los Cristales de la Sal está siendo traducida a diferentes lenguas. Felicitaciones, Cristina. Muchas gracias y aprovecho para saludarlos y para agradecer el honor de estar realmente en esta conversación junto a gente tan hermosa y tan grande. Qué bueno. También nos acompaña Mayra Santos Febre. Nació en Carolina, Puerto Rico. Ha sido profesora visitante en Harvard y en Cornell University. Actualmente es catedrática y dirige el taller de narrativa de la Universidad de Puerto Rico. Sus poemas han sido publicados en numerosas revistas internacionales, Casa de las Américas de Cuba, Página 12 de Argentina, Review de Francia y Review Latin American Literature and Arts de Nueva York. En 1991 publicó los poemarios Anamú y Manigua y El Orden Escapado, que obtuvo el premio de poesía de la revista Tríptico en Puerto Rico. Le siguió Tercer Mundo en 2010. Ha publicado también los libros de cuentos Pez de Vidrio, con el que ganó el premio Letras de Oro en 1994, y Oso Blanco, con el que obtuvo el premio Juan Rulfo de Cuentos en 1996. Entre sus novelas se cuentan Sirena Selena vestida de pena, Cualquier miércoles soy tuya, Nuestra Señora de la Noche y Fe en disfraz, entre otras.
Mayra ha escrito también el ensayo sobre piel y papel. Bienvenida, Mayra. Gracias. ¿Cómo están todos? Qué bueno que estoy aquí. Mira, Leo, qué bueno verte. Un abrazo gigante. Y lista para el pugilato de ideas. Vale. Seguimos entonces aquí con peso welter. Leonardo Padura nació en La Habana, Cuba, en 1980. Se licenció en literatura hispanoamericana en la Universidad de La Habana y tras una destacada trayectoria como periodista de investigación comenzó a cultivar el ensayo y la escritura de guiones. Dentro del periodismo son conocidos los títulos El alma en el terreno, Los rostros de la salsa o El viaje más largo. Antes de recibir el premio Princesa de Asturias, que además fue el primer premio Princesa de Asturias, ¿no? de la historia, porque antes era príncipe de las letras, en 2015, por el conjunto de su obra, había logrado el reconocimiento internacional con la serie policíaca protagonizada por el detective Mario Conde, Pasado Perfecto, Vientos de Cuaresma, Máscaras, Adiós Hemingway y La neblina de ayer, entre otros. También es autor de la novela de mi vida, El hombre que amaba a los perros, del libro de relatos Aquello está deseando ocurrir y de la novelización del guión de Regreso a Ítaca. Ha escrito guiones para documentales cinematográficos, tales como Yo soy el son, del son a la salsa, que mereció el premio Coral en el 18º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Así que bienvenido, Leonardo. Muchas gracias, Tony. Bueno, bienvenidos todos a nuestra mesa Habla el Caribe. Lo primero que me llama la atención es el nombre de la mesa, ¿no? Que se me hace como una especie de simpática redundancia. ¿O acaso ustedes conocen un Caribe mudo que casi no hable? Sí, yo conozco un Caribe mudo que casi no habla. Y es el Caribe que está trabajando una identidad cada vez más interesante, cada vez más mirando hacia las voces silenciadas a lo largo de la historia. Y también conozco un Caribe que habla más o canta más de lo que habla, porque nuestro lugar de expresión primaria siempre, bueno, internacionalmente hablando, siempre ha sido la música, pero cuando estamos trabajando en el espacio de la literatura, sí han habido grandes omisiones, ¿no? Y precisamente yo creo que todas las personas que estamos aquí somos personas obsesionadas con la escritura para escribir esas historias que han sido silenciadas, que han sido puestas extraperiféricamente, como le llaman, de la ciudad letrada. Así que sí, hay un Caribe que no habla, pero no creo que ninguno de nosotros seamos de los que participa de esa mudez, sino que tratamos de traducirlo a espacios literarios para que conste que esa palabra está ahí. No habla, pero palpita. Un montón. Ok. ¿Alguien quiere decir algo? Mira, Mayra ha dicho ahí algo que es sumamente importante. Creo que en la identidad caribeña hay una serie de rasgos culturales, identitarios, que hay que destacar, incluso por encima de la palabra, que ha sido el caso de la música. La música y un elemento que vino junto con la música, que fue la religión, esas religiones, diferentes religiones que llegaron del África, que se sincretizaron en el Caribe con las religiones que habían venido de Europa, las distintas religiones cristianas y católicas que llegaron de Europa. Creo que no se puede entender el Caribe si no se entiende el papel del negro que llegó y pobló estas islas y estas costas y trajo con ellos ese signo de identidad tan importante que fue la música y que es la religión. Creo que sin los músicos y sin las creencias del Caribe no existiría una identidad caribeña. Yo que soy un fanático seguidor del fenómeno de la salsa, que debo confesar públicamente aquí en este espacio que no sé bailar.
soy un melómano de pies de plomo. Pero reconozco que hay una capacidad de comunicación, de identificación, de reafirmación del Caribe a través de la música, que ya quisiéramos nosotros los escritores tener esa capacidad que han tenido los músicos. Somos los que vamos detrás de ellos, los plásticos, los cineastas, los escritores, tratando de encontrar a través de nuestras propias expresiones las maneras de fijar las imágenes posibles del Caribe. Y estamos hablando ahora, en estos momentos, caribeños de lengua española. Recuerden que el Caribe es un sistema mucho más complejo, donde hay al menos 3 grandes complejos lingüísticos, el francés, el inglés y el español, pero además están también otras lenguas creoles, como el papiamento de las islas holandesas, o el mismo creol haitiano, que es prácticamente un nuevo idioma, y que todo esto le da una diversidad al Caribe que es una de sus esencias. Yo creo que no se puede hablar de un Caribe, hay que hablar de los Caribes que integran este Caribe al que pertenecemos nosotros, y en el que la música tiene ese papel tan importante, tanto en las islas de lengua española como en las islas de lengua inglesa, francesa y de los otros idiomas. Y nosotros, ¿cierto? Ahorita que, perdón, tengo que decir porque justamente siendo yo de San Andrés, que es una isla que tiene su propio idioma, ¿no? Es un inglés, no es un inglés, es un criol, que sintetiza el inglés, que sintetiza varios idiomas que llegaron, ¿no? Dentro de esa gran migración africana. Y dentro de esa isla tan pequeña, de 27 kilómetros cuadrados, desde donde apenas estamos, yo creo que fundando una literatura y fundando un mito, un mito propio, y fundando nuestra propia interpretación de la memoria que tenemos, y cristalizando a través de esas narraciones ahora escritas, esa memoria que tanto se ha perdido. Yo creo que una de las cosas que más nos une precisamente es esa célula rítmica, esa música. Creo que sin esa memoria musical, que aunque uno tenga pies de plomo, de todas maneras le hierve cuando la escucha. Creo que si no tuviéramos eso, no podríamos ni siquiera pensarnos como parte de una misma comunidad, en una isla en donde confluyen más de 5 migraciones muy claras, diferentes. Es una isla donde hay una migración, obviamente, que se asentó hace mucho tiempo, más de 400 años, desde África, que llegó forzadamente, pero también es una isla que fue colonizada 3 veces y descolonizada muchas veces también, y finalmente anexada al territorio de la Nueva Granada, ¿no? Lo que hoy es la República de Colombia, y que siempre ha tenido una relación conflictiva con ese Caribe continental y con ese gran espacio continental, además, que es Colombia, y con la Colombia andina. Y ahora que estaba escuchándolos a los dos, pues creo que cuando yo regresé a San Andrés después de 14 años de no estar allí, cuando empecé a preguntarme lo que significaba para mí ser caribeña en particular, si no hubiera sido por la música, no hubiera recordado realmente lo que significa ser caribeña. Y creo que ahí hay un gran espacio de diálogo que nos permite justamente a todos esos caribes reencontrarnos. Yo quería proponer, perdóname, pero es que esto está bien bueno, porque un punto importante que tiene que ver con la temporalidad, y quería recordar una cosa que yo siempre, unas palabras que me visitan de uno de nuestros grandes filósofos y también pensadores, que era Edouard Glissant, ¿no? Del Caribe francófono, que decía que en el Caribe, y lo voy a citar en inglés y no en francés, hay una manera, ¿no? Hay 3 grandes pensadores del Caribe que hay que recordar siempre. Uno es Edouard Glissant, el otro es Antonio Benítez Rojo, y el tercero es Chuco Quintero, y los 3 hablan uno de una manera reticular de pensar la historia, no lineal, sino reticular, precisamente por todas estas historias que confluyen en nuestros territorios. Y decía Glissant que en el Caribe tenemos un prophetic vision of the past,
una visión profética del pasado, es decir, esa memoria que perdemos, ¿verdad? Con las grandes migraciones, con la esclavitud, con el racismo, con las colonizaciones una detrás de otra, rompe esa línea de memoria y entonces esa manera profética que miramos el pasado nos da una manera reticular de ver el futuro. La segunda persona, Antonio Benítez Rojo, siempre está hablando, ¿verdad? Aquí de física cuántica, pero también de ritmo, de que las islas de alguna manera se repiten de cierta manera, ¿verdad? Y está esa cuestión de la incertidumbre que abre el Caribe en múltiples manifestaciones como de una misma esencia, y perdón que diga esencia, pero como algo ahí, un sustrato importante que se repite cada vez distinto, como el jazz, que hay estas improvisaciones, o como el soneo, que hay estas improvisaciones basadas en una clave que cambian cada vez. Y por último, Chuco Quintero, que es un gran amigo de acá, de mi amigo de Bolondrón Express. Esto siempre me está diciendo que nosotros somos una provincia de Cuba contra allá. Un pueblito. Un pueblito, pero que, oye, y por su respeta, compañero, ¿qué es esto? Y una de las cosas interesantes es también el asunto de el cuerpo. Como el cuerpo, como la corporalidad, ¿verdad? Como muchos de nosotros y de nosotras llevamos la historia en la piel y en el cuerpo mismo, que es donde hemos escrito historias muchas veces. Y como esas historias, ¿verdad? Otra cosa que dice es que hay una rítmica que es múltiple y que suena cacofónica, pero ahí hay una cosa bien interesante con la música y nuestro sentido del tiempo, que es lo que quería decir. Y eso se ve en las novelas. O sea, cuando uno lee las novelas de Leo, cuando lee las novelas de Cristina, cuando se lee las novelas hay un ritmo en esa búsqueda literaria que es distinta. Es algo bien interesante, las múltiples voces, los ritmos narrativos, como si quisiéramos que se abriera una memoria gigantesca que hablara en un libro y que recuperara de una manera profética esos pasados múltiples que los componen. Y ya me callo la boca y te dejo hablar, señor moderador. No te preocupes, a mí me gusta esto bien desmoderado porque yo escucho feliz en la vida. Oye, Mayra, pero tú estás hablando de la musicalidad en las novelas y tal, pero pues yo sé que tú arrancaste como poeta y los poetas prácticamente todo lo arman con ese tipo de ritmo, ¿no? Bueno, yo lo que pasa es que pienso que cada vez más como que fuera del cuento, que la verdad es que la brevedad a mí no me sale, tiendo a ser un poco excesiva, cada vez menos me creo el asunto de los géneros literarios. Yo siento, cuando yo leo, qué sé yo, cuando yo leo escenas de novelas que si uno las lee en alto son un gran poema épico. Y sí, hay unas cosas intrínsecas en la manera en que se escribe poesía, pero yo no, mis dos géneros más duros, quizá tres, que es el ensayo, la poesía y la novela, se interconectan muchísimo. Claro. Entonces, hay pedazos de Sirena o de la novela que estoy terminando, la otra Julia, que es sobre Julia de Burgos, ¿no? Cómo se mezcla la biografía con la poesía, con la novelística, tratando de crear ese espacio melancólico, ¿verdad? De las islas que las islas son sus migraciones. Y entonces, cómo ese ir y venir entra dentro del proceso mismo de escribir literatura. Sí, yo empecé como poeta, pero también, ¿verdad? Como nena de 15 a 19 años, es decir, bastante idiota, porque a esa edad no se puede ser de otra forma. Y lo que sí encuentro es que la novela, que es una de mis grandes pasiones, entra todo. En las novelas entran guiones, entran cuentos pequeños, entran poesías, entonces es una cosa tan rica que te da un espacio de una cancha
de exploración bien amplia. Yo sigo clavado un poco con el tema de la música que tocaron ustedes tres, Leonardo, tú y Cristina, y me vino ahorita a la mente una cita de García Márquez que decía algo así, que todos los escritores eran músicos frustrados. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Yo no. Yo sí. Yo no sé tocar, yo soy como Leo, pero yo bailo bien. Bueno. Cristina, responde tú que eres la colombiana del grupo. Yo creo que yo sí soy músico frustrado, definitivamente. Y además que, bueno, yo aquí soy para usar las metáforas de boxeo con las que empezó Daniel, yo soy aquí el peso pluma. Y en esa novela que tengo recurrí muchísimo a la música, obviamente para poder explicar y pensando también en Antonio Benítez Rojo y en la célula del ritmo y todo, para poder explicar lo que es, para poder hallar una metáfora que sintetizara todas esas identidades divergentes aparentemente que confluyeron en esa pequeña isla y para poder hacer un tropos de identidad. Y transcribí letras de sucs, de calipsos, o bien llegaron a la isla desde Haití o desde Trinidad o se hicieron en San Andrés. Y también hice algo que fue escribir el creol, que es el proceso del idioma del creol. Y menciono el creol ahora porque para mí volver a escuchar creol fue como escuchar una música que contiene una gran memoria emocional, ¿no? Para mí, aunque no soy creol hablante. Pero cuando lo volví a escuchar y que regresé a San Andrés, entendí que eso me había hecho falta y me había dejado un vacío muy grande, habiendo dejado la isla tanto sin escuchar ese creol que tiene en realidad un ritmo y es una música tan particular cuando uno lo escucha. Y esa es otra cuestión también. Por ejemplo, yo ahora los escucho a ustedes, hace tiempo no estoy hablando en una conversación con tantos caribeños, además de tantos sones y sazones diferentes, y se siente algo, se vibra, ¿no? Algo se despierta adentro. Y creo que eso también es música. Yo sí soy músico frustrado en todos los sentidos. Por mí hubiera sido... me hubiera dedicado quizás no sé, estaría en una orquesta de salsa, porque mi padre es un gran melómano también y crecí mucho escuchando todos los domingos salsa a todo volumen. Y creo que sí, pero lástima que Leonardo tiene tan mala conexión y no puede estar ahora en este momento para reaccionar. Bueno, si supieras que la metáfora esa del boxeo se la robé precisamente a un músico que debe conocer Mayra, que es bailarina profesional, que es Maelo Rivera. En una entrevista que le hicieron hace muchos años, él dijo algo así: llevo mucho tiempo en este pugilato que es la vida, y eso siempre se me quedó en la cabeza. Bueno, esto ya simplemente pura curiosidad mía, ya que hemos hablado tanto de música. ¿Escriben con música? ¿Son capaces de escribir con música? No, mira, yo lo que estaba diciendo cuando estaba jugando con Leo, de que yo bailo, pero no toco, pero ni los palitos, ni las manicas, ni las maracas, soy un desastre. Pero el cuerpo es el instrumento. Exacto. Hay un tipo de música que se llama bomba, en donde se toca el tambor y la bailadora o el bailador es la página de música. Tú vas diciendo con distintas partes del cuerpo cómo debe sonar el tambor. Entonces, ese lenguaje corporal a mí me parece maravilloso. Y eso sí, yo intento capturarlo o acercarme a ese lenguaje lo más que yo puedo cuando estoy escribiendo. Y sobre todo las resonancias, los ecos, como decía Cristina, de esas sonoridades que en realidad lo que estamos hablando es de tiempo. Entonces, la categoría tiempo es una categoría fundamental y filosófica dentro de las posturas de la creatividad, de la política, etcétera, etcétera, y de la construcción de los seres humanos. Leo estaba hablando de religiosidad. Y entonces, a mí me gusta pensar la religiosidad caribeña más que como una religión, que viene de la palabra religare, ¿verdad? Reconectar,
como una filosofía. Entonces hay una filosofía del tiempo y del individuo en el Caribe que es muy particular. Estaba oyendo a Cristina, el padre, eso, ¿verdad? Yo estaba tratando de imaginarme ese creol y tú caminando por la isla y esa necesidad de reconectar con esa sonoridad. Y me acuerdo que para nosotros en el Caribe, el individuo no eres tú nada más. Eres tú y tus antepasados, tus ancestros, ¿no? También porque crecemos en una cultura donde te cría mucha gente. No tan solo te cría tu mamá y tu papá, te cría tu tía, tu abuelo, el vecino de al frente, la comunidad completa. Las islas tienden a hacer eso, ¿no? A que la familia, para bien y para mal, infierno, es verdad, pueblo chico, infierno grande, hace que tú formes parte de una comunidad. Entonces, cuando se escribe, yo no sé si a ti te pasó, Cristina, que cuando uno emprende el proceso de escribir una novela o termina, ¿verdad? Unos ensayos y crónicas, el sistema te exige una linealidad y una dicotomía, mamá, papá, blanco, negro, hombre, mujer, costa, interior, que no es la que uno conoce. Y tratar de escribir en Caribe se convierte en un pulseo, en un pugilato, volvemos a la metáfora. De Maelo. Del gran Maelo, la cara linda de mi gente negra, de esas cosas bellas, ¿verdad? Que cantó Maelo, que es casi un dios de Panamá, en Portobelo, más que en Portobelo. En Portobelo, donde está el Nazareno. Exacto. Entonces, el Nazareno me dijo que Cristo negro, amigo, ¿no? Entonces, ese proceso de individuación que se da en el Caribe es reticular también. Por lo tanto, yo siento que hay muchas novelas que mucha gente no las lee con atención porque está buscando a Madame Bovary o a, qué sé yo, esas novelas clásicas lineales. Fíjate, yo estaba pensando que realmente quien me dio el push para yo decir, yo puedo escribir una novela. Fue Dostoyevsky, como él es ruso, así él estaba como en el otro lado, no era tan inglés ni tan francés. De repente esa multiplicidad de voces me daba la oportunidad de pensar en cómo uno habla, y eso es una cosa que también podemos hablar volviendo al cuerpo, de pieles, por ejemplo. O sea, porque hay tanta gradación de pieles en el Caribe, tanta gradación de identidades en el Caribe, que cuando tú estás en Houston, ¿verdad, Daniel? Que cuando, por ejemplo, del norte se ponen a hablar de raza, en el Caribe nos sentimos incómodos, porque ese blanco y negro nada más. Exacto. No es por minimizar ni por no respetar los dolores y las identidades de los demás, pero es que el Caribe es tan fértil en biodiversidad sociológica, lingüística y de referencias y de familias, bien biodiverso, que ese blanco y negro, esa cosa lineal. Es una trampa. No, y además es una trampa en la que nosotros no podemos caer o vincularnos, porque o sea, mi experiencia también cuenta, y es una experiencia, yo pienso, de mucho futuro, porque hay unas convivencias, hay una pobreza ridícula, hay una corrupción estúpida, por una razón importante nos vamos del Caribe, ¿verdad? Y es para sobrevivir muchas veces. Claro. Pero a la misma vez ese Caribe persiste. Y esa biodiversidad se da en la literatura caribeña también. Yo quería decir algo que, bueno, Sergio lo dijo ya al principio y yo a veces me siento acá como que estoy coleado, como decimos en Venezuela. Yo noto que los tres son insulares y bueno, yo me estoy defendiendo porque yo nací en un puerto, en Puerto La Cruz, en Venezuela. ¿Ah? Volvió. Ah, volvió. Leo siempre vuelve. Leo siempre vuelve. No, es que realmente está aquí en La Habana lloviendo muchísimo y parece, miren,
para que tengan una idea. Para yo conectarme a esta conversación, tengo que tener una cosa que se llama un VPN, que me instalaron en la computadora para que de esa manera aparezca que yo me estoy conectando desde fuera de Cuba para poder acceder a Zoom. Entonces me conecto a través de los datos móviles del teléfono. Tengo que tener datos móviles, conexión a el VPN, todo para poder llegar a este momento. Te estamos perdiendo un poquito. Te estábamos perdiendo. Sí, pero habla. Sí, hablando, Leo. exacto. Bueno, eso es lo que quería decir, que ha sido muy complicado y siempre es muy... Hola. Sí. Mira, Leo, te agradecemos grandísimamente que estés haciendo todos estos malabares para poder estar aquí esta noche y es un regalo nada más que verte. Así que tú sigue ahí dándole duro. Duro. Aquí estuvo lloviendo mucho. Yo estaba así rezando porque no se me fuera la conexión también. Ahí viene. Yo quería decirle a Leonardo que de pronto si desactiva la cámara, si deja la cámara desactivada, quizás puede estar presente hablando, porque la cámara obviamente ralentiza la conexión, ¿no? No, y créeme que le creo al 100 porque... Sí, te escuchamos. Una pena que hayamos tenido tanto para poder hacer. Leo, te sigues entrecortando, querido. Sí. Pero le escuché algo de pena y la verdad es que para nada, como decía Mayra ahorita, finalmente hay que agradecer la peripecia y la voluntad para conectarse. Bueno, les quería retomar, bueno, los tres son de islas y por lo menos tu novela, Cristina, he visto que siempre se le subraya el hecho de tratar la identidad del sanandresano, ¿no? Así es como se llama el gentilicio. La singularidad de pertenecer a una isla en casi todas las notas de prensa que leí de casi todas de Bogotá, la verdad. De lugares continentales, no de islas. Yo me gustaría saber si en un mundo tan globalizado como siempre dicen, como el actual, si el vivir y desarrollarse en una isla puede ser una perspectiva ventajosa o diferente. Y me gustaría leer un fragmento de tu novela que me gustó muchísimo, que tiene que ver con el tema isla. Y abro comillas, mi suelo natal es una isla diminuta en un archipiélago gigante que no alcanza a salir completo en los mapas de Colombia. La vida aquí es como un diálogo abierto entre los anhelos y el letargo. Se siente el paso del tiempo en los metales oxidados, en las palmas que ya no dan coco y en las caras de piel curtida. Me encantó esa parte y explicas el tema de la isla brutal, pero quería saber eso, si en un mundo supuestamente tan globalizado, el estar en una isla es ventajoso, tiene otras dinámicas. Y es un óvalo circunvalar en el cual uno regresa al mismo punto de inicio después de una hora de recorrido. Eso está en el primer capítulo. Y así es, la isla se recorre en una hora. En una hora vuelves al mismo punto de nuevo. Por allá estuvo visitándonos Leonardo hace creo que 2 o 3 años para un Hey Festival, que creo que el Banco de la República se lo robó de Cartagena y lo trajo a San Andrés. Y ojalá Mayra también esté pronto con nosotros cuando todas estas cuestiones cesen. Si es algo ventajoso, yo creo que emocionalmente tiene muchas ventajas. Yo creo que yo me siento muy, muy afortunada de ser sanandresana. Creo que uno tiene realmente, además creo que San Andrés es un lugar, aunque uno muchas veces lo desconoce por ser tan pequeño, y ahorita que Mayra estaba diciendo que uno sale también del Caribe para buscar otros futuros o para progresar o avanzar, y es cierto, pero también uno sale del Caribe para poder entenderse y entender el Caribe y verlo en perspectiva, porque estando allí, sobre todo en serio en esta isla tan pequeña donde el horizonte a veces es el barrote directamente,
uno pierde de vista muchas bondades de ser de esa isla, y además pierde de vista también lo globalizado y lo mezclado, y cómo ha confluido ahí el mundo efectivamente, y cómo esa isla, y cómo en esa isla está el universo entero, ¿no? O sea, no nos hace falta ningún aspecto realmente de ninguna muestra de absolutamente nada, y por eso los cristales de la sal es una metáfora de un fractal. Es esa isla pequeña dentro del archipiélago gigante, porque además uno muchas veces se encierra en el territorio, digamos, en la tierra firme o en la tierra de esa isla tan pequeña, pero realmente el archipiélago es enorme, o sea, tiene 365.000 kilómetros cuadrados de mar, y ahí hay una riqueza, ¿no?, inconmensurable. Y yo creo que sí tiene unas bondades tremendas. Y yo creo que uno sí crece con unas sensibilidades distintas, y uno sí desarrolla unas sensibilidades y además unas fragilidades, una conciencia de fragilidad que yo creo que nos hace especialmente resistentes a momentos como los que estamos viviendo ahora, por ejemplo. Porque cuando uno nace, Leonardo, porque cuando uno nace y crece en un lugar en el que uno sabe que uno está básicamente, así como está Leonardo ahora, a merced de lo que pueda suceder repentinamente, como un temporal, como un frente, como una tormenta, como lo que sea que venga de la nada. Creo que cuando uno crece con la conciencia de esa fragilidad, uno realmente tiene una mente un poco más plástica. Yo creo que uno tiene una conciencia un poco más moldeable. O eso es al menos la forma en la que yo he experimentado todo esto, porque yo creo que eso pasa en los lugares en los que me decía un amigo de Barranquilla, Fabián Huelvas, que en San Andrés nada queda adentro, que San Andrés es un gran afuera, o sea, que tu casa adentro eso es estar igual afuera, porque allá en tu casa tú escuchas el vecino, oyes la gallina, escuchas la música del otro, o sea, todo el tiempo estás afuera, y el mundo y vibra, ¿no? Ese afuera, y te inunda la casa, o sea, tú no puedes cerrar la ventana y decir, ay, me encerré. Eso no existe en San Andrés, en una isla tan pequeña, que además, pueblo chico, obviamente infierno grande, o sea, eso de la intimidad, la privacidad, esa cuestión es una cosa que es bastante relativa. Entonces, creo que hay eso, y aparte de esas bondades, obviamente también hay esas cosas que uno resiente y que se siente limitado, que lo limitan a uno. Y por eso también creo que uno sale, por eso creo que también que uno sale, y yo creo que además, siendo una isla de 27 kilómetros cuadrados, en serio, yo no sé si eso realmente está pensado para que sea habitado permanentemente. A veces esa modernidad en la que vivimos y que queremos imponer a ese contexto parece una terquedad muy grande, porque todo el tiempo está además amenazada no solamente por ese gran afuera en el que vivimos, sino porque es insostenible realmente ese modelo socioeconómico y ese modelo en el que nos pensamos dentro de una isla tan pequeña. O sea, no se puede reproducir el mismo modelo de vida realmente, y es algo muy terco que tenemos de insistir en que eso es posible. Sí. Y ahora se frizó. Ahora somos nosotros dos. Esto es como el Gran Hermano, esto es como el Big Brother. Vamos a ver que si entra Leonardo, vamos a dejarlo hablar Ah, de las bueno. islas. A ver, Pero cuéntame tú, Mayra, ya que estamos tú y yo como en el séptimo sello. Cristina, te frizaste. Bueno, ¡Ay, no! vamos a ver, las islas a mí me parece, a mí me gustó mucho la imagen de la fractalidad. De hecho, yo estoy trabajando una serie de ensayos filosóficos acerca que se titulan El Caribe Fractal, ¿no? La fractalidad en el Caribe, porque me parece importantísimo pensar el Caribe desde la fractalidad, ese Caribe que se expande y que como la geometría fractal, ¿verdad? Todo lo que está afuera también está en un grano de arena, en un grano de sal, esa gran cristalización de forma orgánica. Y estoy muy de acuerdo con Cristina acerca de los modelos modernos de modernización que vuelvo otra vez, son tan lineales, imponen unas cuadrículas de una manera muy lineal que funciona. Volvió Leonardo. Leonardo siempre vuelve.
Entonces, una de las cosas importantes es pensar en cómo el Caribe, a mí los nacionalismos cada vez me funcionan menos, ¿no? Como el Caribe podría ser un gran modelo, y lo es en muchas ciudades globales, si no tuviera tanta necesidad centralizada de la producción y el consumo, como centro mismo y como fin en sí. A mí yo no tengo ningún problema con el dinero, no tengo ningún problema con el placer y no tengo ningún problema con el consumo. El problema es cuando son un fin en sí mismo, consumir en sí, producir como única medida de vida. Eso me parece nefasto y mira lo que estamos viviendo. Yo creo que eso está directamente conectado, así que lo que estaba diciendo Cristina hay que tenerlo en consideración. Hay una cosa que dijo Cristina que me llamó mucho la atención, que ella dijo algo así como que uno tiene que salir de esta isla para poder comprender todo o comprenderse, ¿no? Y eso es un poco, creo que el caso de Alejo Carpentier, ¿no? Cuando él se va para Francia y se mete como en los círculos surrealistas para ver las cosas, hasta dónde está la imaginación desatada y tal, y cuando se da cuenta lo que están buscando los franceses es lo que tenemos ahí, lo que está en Venezuela, lo que está en Cuba, lo que está así del sincretismo cultural, la santería, los tepuyes, todo eso, ¿no? Leo, te toca, antes de que te vaya otra vez. Sí, bueno, vamos a ver antes que me vaya de nuevo del aire. Mira, el fenómeno de la insularidad es sin duda una condición geográfica que implica una concepción cultural. Por ejemplo, Virgilio Piñera habló mucho sobre este fenómeno en su gran poema La isla en peso, donde tiene uno de los versos más famosos de la literatura cubana, que es ese de la maldita circunstancia del agua por todas partes. Vivimos rodeados de agua por todas partes y esa es una circunstancia que puede ser limitante. Y esa limitación pues ha tratado de ser combatida con la intención de una proyección universal. Carpentier es un caso muy claro de eso, que lo hizo incluso físicamente, se movió por Europa, pero tienes el caso, esto absolutamente contrario, de Lezama Lima, que donde único viajó al extranjero fue a Jamaica, es decir, fue una isla más chiquita que Cuba, más chiquita que Puerto Rico. Mira, si era chiquita, bien chiquita. Y sin embargo crea una obra universal, porque la proyección de la intención de Lezama es buscar esa universalidad. Y yo creo que ha sido en la literatura, sobre todo de las vanguardias hacia acá, una intención concreta de los escritores de toda la región del Caribe, no solo de las islas, sino también de las costas que bañan el Caribe, que es muy importante, las costas, el Caribe colombiano, el Caribe venezolano, el Caribe centroamericano, sin duda, son parte integrante de esta misma identidad, de buscar esa proyección universal, crear los grandes relatos que de alguna manera son temáticamente, argumentalmente nacionales, pero que son supranacionales. Creo que una posición nacionalista, es lo que decía Mayra, y estoy completamente de acuerdo con ella, una posición nacionalista dentro del Caribe es horrible, sería terrible, estamos de acuerdo, Leo. Y cogiendo el batón aquí, espérate que aquí llegó la cuarta, yo creo que una de las cosas importantes que nos enseña el Caribe es eso, ¿verdad? Los nacionalismos, como también decía Cristina, esos proyectos de modernidad que son las naciones. Sí, son bien porosos. Dale, mete mano, Leo. ¿Me oyen de nuevo? Sí, te escuchamos bien. Claro. Bueno, no, decía eso, que un nacionalismo en el Caribe es un verdadero absurdo, porque primero, por el sentido, la historia, en el tiempo cronológico en que se construyeron estas identidades,
que están... Te nos cortaste. Pero eso es lo que está hablando es de la nación, ¿verdad? Cómo se construye la nación y sobre cuánto dolor, sobre cuánta sangre, sobre cuánta esclavitud, sobre cuánta cosa, y además lo poroso que es, porque es que es por lo menos en el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Es una invasión detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. A mí siempre... ¿Me oye? Sí, te escuchamos, Leo. ¿Me oye una vez? Sí. Sí, te escuchamos. Sí, creo que lo más recomendable es que el comentario mío yo salga de la conversación para que ustedes puedan tener una coherencia en lo que están diciendo. Realmente lo siento mucho, es un problema técnico, evidentemente, que tiene que ver con las condiciones del clima, lo que está pasando y que, bueno, no puedo mantener una coherencia en lo que estoy diciendo y ustedes lo que están escuchando. Les agradezco mucho a todos ustedes. Me encanta haberlos visto, a Sergio, a Mayra, a todos los amigos y nada, que tengan una buena charla. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leonardo. Un abrazote, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Ay, tan bello, coño. Perdón. Tranquilo. A lo mejor ahora no se me va la imagen ni se me va la voz. Ahora te oímos, ahora te escuchamos perfectamente. Con la próxima interrupción me retiro. Bueno, yo me voy a saltar varias te escuchamos mientras tanto. Yo me voy a saltar varias preguntas para hacerle una. ¿Perdón? Una pregunta me ibas a hacer, Daniel. Sí, para aprovechar que todavía estás ahí. No. El tema de la realidad, por ejemplo, en Nuestra Señora de la Noche, Mayra toca al personaje de Isabel Lubersa Oppenheimer, y tú, en El Hombre que amaba a los perros, también utilizas personajes reales como León Trotsky y Ramón Mercader. Yo quería saber, y perdone que haya roto un poco por dónde iba la conversación, pero que te quiero aprovechar, si existe otro tipo de disciplina o preparación cuando ustedes escriben y novelizan a personajes reales. Leo. El personaje real viene de la realidad, justamente, y eso ya implica un reto para la ficción. ¿Me están viendo bien ahora? Sí, se escucha muy bien. Sí, implica un reto para la ficción. Me dice que mi internet es inestable. No sé si me están oyendo bien. Realmente. No, te escuchamos bien. Sí, claro. Te escuchamos muy bien. Significa que cuando trabajas con un personaje de la realidad, hay una pauta que te dicta esa misma realidad. Pero la gran ventaja del novelista es que el novelista puede forzar la realidad en función de un desarrollo dramático, que es el que importa en el texto literario de carácter novelesco. La novela tiene una ventaja sobre otros medios escritos, sobre el ensayo, por ejemplo, sobre el historiador, hablando de este tema de la realidad, o sobre el periodismo. Y es que hay un código que está establecido. Yo voy a escribir una mentira como si fuera verdad y tú vas a leer esa mentira también como si fuera verdad y a partir de ahí jugamos limpio. Y yo creo que en ese momento, a partir de que un personaje de la realidad está trabajado en una novela, se convierte en un personaje de ficción. Hasta qué punto uno respete la historicidad y la realidad de ese personaje, bueno, eso depende del escritor. En mi caso, yo trato de ser muy respetuoso de los contenidos históricos. Lo he sido con Heredia, con Trotsky, con Mercader, con Rembrandt en la novela Hereje, porque bueno, me cuesta trabajo manipular la historia sabiendo que hay un lector que va a asumirla como si fuera verdad. Y entonces yo trato de darle algo que es lo más cercano posible a la verdad. Esta pregunta también Mayra medio la respondió hace un rato, que es un poco el tema de los géneros, y tú hace un ratito hablaste del periodismo, ¿no? Antes de entrar a hablar de los personajes reales. Mayra, como dije hace un rato, comenzó como poeta, pero también es ensayista, novelista,
Tú eres guionista, novelista y periodista, cronista y melómano, y Cristina ha dicho que en su novela no dejó de sentirse cronista y poeta mientras la iba escribiendo. Entonces, me llama la atención que cada uno de ustedes nada como pez en el agua en disciplinas que a rato podrían parecer excluyentes entre sí. Y me gustaría saber cómo los beneficia a cada uno de ustedes el manejar las herramientas de cada género o formato. Si en ese sentido podrían considerarse escritores ambidiestros. Leo, mete mano. ¿No vas a hablarlo? ¿Quién Leo? habla? ¿Hablo yo? Sí, para que no se te... Bueno, mira, en mi caso, sí, aprovechar que tengo el micrófono ahora. Sí, sí. En mi caso, yo como escritor pertenezco a un sistema de pensamiento, de expresión, de utilización de la palabra que es la prosa. Y con esa prosa, pues escribo novelas, hago periodismo, hago ensayo y escribo para el cine. Y lo importante, yo creo que no es tanto los géneros en los que uno se mueva, que es muy importante porque no se escribe igual cada uno de estas modalidades narrativas. Lo importante es el concepto global que reúne todo eso. Yo creo que entre mi periodismo, mi cine, mi ensayística y mi novelística está llena de vasos comunicantes y expresan las mismas obsesiones. Expresan la obsesión de la permanencia, la obsesión del exilio, el drama del exilio, la identidad cultural, la insularidad de la que hablábamos hace un rato, la utopía o la perversión de la utopía, y todos esos están conectados y aparecen, se manifiestan de distintas maneras según el género con el que lo cultive, pero siguen siendo parte de un mismo sistema de pensamiento que se expresa a través de estas distintas formas. Sí, yo creo que lo mismo me pasa a mí. O sea, uno de los textos, yo siempre estoy trabajando raza, estoy trabajando Caribe, estoy trabajando la ciudad en el Caribe y estoy trabajando este juego entre la historia recobrada y la historia olvidada, ¿no? Y ahí es donde entra el asunto del personaje histórico. En mis novelas, Nuestra Señora de la Noche, con Isabel Lucas Oppenheimer, en Isabel la Negra, El amante de Gardel, con Gardel, en todos estos textos, lo que yo trato de hacer, tú que empezaste hablando del Caribe que no habla, que no suena, que no se escucha, es utilizando grandes mitos, ya sea locales o internacionales, para hablar de ese Caribe reticular, de ese Caribe fractal que aparece en todas partes. Por ejemplo, la historia del tango, viniendo a la cuestión de la música. Muy pocas personas saben que el tango nace de la habanera y de la chanson francesa, y también nace del candomblé. Entonces hay Gardel andaba en los puertos hablando con polacos, pero dos, Celestino, no me acuerdo el apellido ahora mismo, pero su guitarrista y su compositor eran negros. Goyeneche, ¿no será? ¿Cómo? Celestino. El polaco Goyeneche, ¿no sería? No, eran dos argentinos negros, que uno de ellos era guitarrista y el otro de ellos era uno de sus compositores. Entonces, en ese puerto que era donde estaba el Abasto, en ese puerto de Plata, y había montones de gente de diferentes culturas. Eso era como un pequeño Caribe. Cuando yo miro otros países, lo miro desde esa perspectiva fractal, que es la perspectiva en donde se mezclan muchas culturas para sacar algo nuevo, y además donde hay muchas solidaridades imprevistas. Como decía Cristina, el Caribe es un lugar en donde tienes que ser plástico, tienes que ser muy flexible porque no vas a sobrevivir. Entonces, estas cosas así especializadas, no, yo tan solo soy poeta o yo tan solo soy cronista, dale, mete mano, métete a hacer eso en el Caribe, a ver si sobrevive, porque tienes que estar dando clases, escribiendo para la prensa, traduciendo y escribiendo lo que sea. Esto es lo que sea, hermano.
¿no? Entonces esa plasticidad es parte de nuestra manera de movernos entre distintas categorías que a últimas instancias no son categorías nuestras, son categorías que nos impusieron. ¿Qué es un poema versus un cuento? ¿Qué es una novela versus una crónica? ¿No? Porque yo tengo que respetar eso. Si el cuento que yo tengo que contar es mitad historia, porque tengo el papel, ¿verdad? Unos récords históricos, pero la mitad de esos récords están perdidos. Por lo tanto, tengo que llenar esos espacios, por lo que tú dices que es ficción, con una aproximación a una realidad que yo siento en mi memoria, en la que me han contado, en los sistemas culturales y en mi propia piel, esa intuición de los silencios de nuestras historias. Así que así es como por lo menos yo construyo ideas, novelas, y al igual que Leo, tengo unas obsesiones básicas, son las mismas, que creo que las compartimos todos aquí. Definitivamente, acabo de aprender de Mayra algo que no se me va a olvidar nunca y va a ser una idea súper obsesiva, que es tratar de ir sacando pequeños caribes en todas partes. En todas partes. Aquí hay un caribe, aquí está mi caribe. Qué Acuérdate maravilla. el nombre del disco del grupo de tus paisanos los Aterciopelados, que se llama Caribe Atómico. Sí, cierto. No, y por Pues, ejemplo, perdóname un minutito, el Caribe que está en el Chocó, en el Pacífico. En el Pacífico hay un Caribe, ¿no? Y entonces eso es interesantísimo también, como en lugares donde yo cuando fui quedé alucinada, yo estaba en mi casa. sí, es maravilloso. Que ya hay lugares, en Livingston, y está por ahí, o sea, en Livingston, en Ecuador hay un Caribe que es Puerto Esmeralda. Estamos de verdad geográficamente, tratar de delimitarlo es imposible. Ciertamente. Y ahora que estabas hablando sobre esas categorías impuestas, sobre esos géneros impuestos precisamente, sí que es muy difícil tratar de hacer solo una, por ejemplo, en mi caso, uno trata de llenar, uno se vuelve como ¿sobre qué escribe uno? Sobre algo que uno le obsesione, que uno realmente piensa que puede servir. Porque yo cuando decidí que era posible para mí, ahorita que decía Mayra de Dostoyevsky, para mí el encuentro fue, de hecho, mucho más caribeño cuando leí, por ejemplo, a Maryse Condé o a Edwidge Danticat o a Jamaica Kincaid. Yo dije, wow, hay mujeres hablando de todas estas cosas y de los ancestros y de cómo les susurran al oído y de cómo se obsesionan y de cómo los viven en sus cuerpos además y de cómo heredan esas memorias tan directamente en el cuerpo. Y además sobre cómo precisamente el cuerpo no es solamente ese cuerpo individual, sino el cuerpo colectivo y la isla, el territorio como cuerpo, además también, y de cómo sufre y cómo manifiesta esos vacíos que tenemos y esas formas de estar tan descosidos. Y eso fue lo que yo vi en San Andrés, y yo pensé que lo que yo podía hacer era escribir algo que pudiera coser, ¿no? Que pudiera como cosernos un poco, y cómo no hacerlo a través yo lo que escribí fue muy sencillo, en forma de diario, pero recurrí obviamente al documento histórico, que hay partes que están directamente transcritas en la novela, porque era necesario que estuviera en un lugar accesible, que no fuera precisamente el archivo o ese archivo o esa biblioteca privada de alguien que sabe que existe un testamento en el que de repente se resuelve la historia de todos nuestros apellidos comunes, por ejemplo, desde el siglo XVI, básicamente. Entonces, como esas cosas, yo quería ponerlas a disposición. Y cómo no va a ser además una crónica, por ejemplo, de mi propio regreso a la isla. Entonces, cómo no va a ser también un ensayo sobre reinterpretar esa historia que ha estado perdida, pero también una crónica de un regreso, pero también un diario, y obviamente como una realidad ficcionada, básicamente, una forma de entender
una isla que existe, que es real, que tiene todos esos males, que además que se hace, que está escrita a forma de denuncia finalmente. Entonces, ¿cómo se llama eso? Una novela, crónica, diario. La novela, las novelas cabe todo. En la novela cabe Exactamente. todo. Yo pienso que sí. Y además porque realmente cuando se escribe, que es algo que de todas maneras ahorita señalaba Leonardo, obviamente uno no quiere traicionar, por supuesto, esa fe que ha puesto el lector en eso que está leyendo. Y si uno escribe en ese tono, pues obviamente el lector quiere encontrar allí una verdad también en eso que está leyendo. Y eso obviamente uno lo maneja de forma muy responsable, pero finalmente cuando uno escribe, cuando uno se hace ese ejercicio creativo, realmente estás escribiendo algo que está filtrado por ti mismo y eso ya es una ficción en sí misma también y es la interpretación propia y finalmente también es un ejercicio creativo y ahí es donde está el arte de eso, de poder tener, por ejemplo, el documento histórico o la transcripción de la entrevista que tiene Leonardo en sus libros, o por ejemplo, y el testimonio y todo ese trabajo de archivo, pero filtrado y puesto de una manera y propuesto de una manera en especial, con una estructura en especial, y todo eso es verdaderamente poder, bueno, no sé, ojalá algún día pueda yo llegar a manejarlo como lo manejan ustedes, que están mucho más dedicados precisamente a la novela histórica también. Porque es un arte realmente y no se puede decir que en recurrir siempre a la realidad entonces se omita la ficción porque sí, o sea. Es que tú has dicho algo muy importante, Cristina, y es la categoría de la verdad y de la realidad. Entonces, esas dos categorías, ¿cómo juegan, verdad? Porque la realidad es lo que yo puedo percibir. La realidad existe más allá de mi percepción, pero para poderla hablar, para poderla comunicar, yo la tengo que percibir, lo que he leído, lo que he vivido, lo que he pensado. O sea que sí es una construcción, la realidad es ficción. Y por otra parte, sin embargo, es ficción, no hay forma. Pero por otra parte, las categorías de verdad, la verdad y la realidad no son lo mismo. O sea, Trump es realidad, pero no es verdad. Eso es verdad, eso es correcto. Entonces, esas categorías son las que uno juega en la ficción. A veces la ficción es la verdad novelada, ¿verdad? Esa organización te lleva más directo a la verdad que si dijeras lo objetivo. Oye, Mayra, un juego ahí. Permíteme decirte que nos mentiste porque cuando íbamos a arrancar esto, nos dijiste que hoy estaba lentita, de tal, y ahorita no está. Imagínate cuando está en plena capacidad. ¿Qué tal que estuviéramos con amaneciendo? Capacidad limitada, como la conexión de Leo de Cuba. Estoy como Zapa. Yo tengo una pregunta un tanto cotilla. Igual cuando me ven que veo para algún lado es porque estoy viendo si la gente de Centroamérica tiene preguntas del público, estoy esperando, pero yo tengo una pregunta un poquito cotilla acá y tiene que ver con el tema de los premios, ¿no? Todos ustedes han sido reconocidos con premios bastante importantes en cuanto a crítica y público. Y me gustaría saber qué significa un premio para un escritor. Si ganarse un premio muy importante puede llegar a afectarlos o a abarruntar procesos de bloqueo, pánico. En otras palabras, si se puede tener el síndrome de 8,5 en la escritura. Bueno. Eso que lo diga May, yo qué voy a saber. Hombre, tú tienes el primer premio de novela escrita por mujer en Colombia. Duro, hermana. Pero una de las cosas que yo te voy a ser bien franca, mira, yo soy una mujer muy traviesa, a mí me gusta mucho la travesura. Entonces, se te nota. Entonces yo lo que quiero que digan en mi epitafio es no la vieron venir. Correcto. Nos ha dado... No la vieron venir. No la vieron venir. Qué maravilla. Entonces... Nos ha dado un recital de eso en este conversatorio. Es lo que yo quiero, o sea, yo lo que quiero es que esa es la única línea que yo quiero que diga. Si decido morirme, porque yo estoy casi segura que yo no me voy a morir. Pero una de las cosas que
a mí me parece que es muy importante para primero para nosotras las mujeres. Tú no sabes lo importante que es ese reconocimiento, no necesariamente para el ego, sino como una cuestión de justicia poética, en donde personas que hemos sido silenciadas, inclusive hasta hace bien poquito tiempo, ¿verdad? Poder ir a las universidades, o sea, todavía nosotras tenemos un montón de batallas que pelear acerca de los lugares donde las mujeres deberíamos poder transitar libremente, a niveles profesionales, a niveles intelectuales, a niveles de cuerpo, a niveles de control del cuerpo. Todas esas cosas todavía están en contención. Entonces es bien importante que los premios se utilicen como volumen. Yo siempre los pienso como un volumen, ¿verdad? De repente tú le subes el volumen al speaker para que el reggaetón suene bien. Reggaetón no, por favor. Ay, a mí me gusta el reggaetón. ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo ¿Tú no así? vas a trabajo? Sí, Daniel. A mí me Ya, eso ya no se usa. me gusta porque es bien cómodo. Entonces, una de las cosas que yo creo es que los premios literarios, todavía me sorprende que haya premios literarios para mujeres, son muy importantes, pero son muy poquitos. Y entonces, además de eso, creo que tenemos que entrar en los otros espacios. Y creo en las alianzas. Creo mucho en las alianzas. Entonces, a mí los premios que me gustan son los premios que me dan mis pares. Cuando yo siento que tengo pares que me están leyendo, que apuestan a mí, que dicen, está para adelante, tú puedes contar esta historia, yo esos premios los atesoro tanto. Por ejemplo, ahora que no está, si me coge me mata, pero yo estoy terminando ahora mismo una novela que yo no hubiese podido escribir si Leonardo Padura Fuentes no hubiese dado mi nombre, no hubiese nominado mi nombre para recibir una residencia para yo poderle escribir. Ay, qué bueno. O sea, así es esta mafia de escritores. Por eso permitiste que diga que Puerto Rico es una islita chiquita. Yo ahorita lo puedo bajando, pero eso es hermoso. Porque, o sea, después de un huracán, con mis nenes vueltos nervios, luego una crisis económica causada por un colonialismo feroz, y luego mandril, y luego y la pandemia, la verdad es que no, ¿cómo rayas tú escribes una novela? Le cayera la plaga de Egipto a la isla. Está bien fuerte, hermano. Entonces, el que venga un compañero de otro país, de donde sea, o de tu propia región y te diga, te tienes que dedicar a esto, es un empeño, a uno le da un empuje impresionante. Quizá para afuera se vea como un gran logro, pero para mí los premios son una gran apuesta de fe. Y la verdad es que dan unas infraestructuras que, como todo atenta contra el poema, como todo atenta contra la creación literaria. Tú estás diciendo, Cristina, que tú te dedicas nada más que a escribir. Hermana, dime cómo. En realidad no es cierto, o sea, uno hace muchas cosas, quiero decir, no, más bien lo que quiero decir con eso es que no estoy empleada de tiempo completo, pero que uno rebusca absolutamente de cualquier forma, por supuesto, soy todera, en realidad, soy todera, lo que salga, a mí llámenme. Claro, total. Esa otra parte nadie la cuenta, ¿verdad? Esta cosa épica y uno es tan inteligente y dice cosas tan brillantes. ¿Sabes lo que uno tiene que amanecerse para leerse 3 libros? No, hombre. Bueno, tú sí lo sabes. O sea, para amanecerse, para leerse 3 libros, esta sed de conocimiento es honestamente como un poquito fuera de control. Yo creo que en algún momento van a descubrir cuál es la enfermedad mental que nos lleva a nosotros escritores a esta obsesión con el conocimiento. Pero el amor.
están estas cosas hermosas. Por ejemplo, yo a Sergio Ramírez no le digo que no. ¿Quién le va a decir que no si él es como O sea, un no santo? le digo que no. Él dice, Pulga, móntese aquí, que la quiero allá. Y yo digo, bueno, dime qué hago con mis hijos y yo llego. Y así es como nosotros y nosotras nos llevamos. Cuando yo hacía el Festival de la Palabra, eso era así. Yo llamaba, mira, yo necesito que tú estés aquí. No hay chavos, pero si tú llegas, yo voy a poder convencer a estos auspiciadores para que den un premio para esta nueva voz, pero si tú llegas y me das esta conferencia, yo lo puedo hacer. Y yo sé que eso es Centroamérica Cuenta, yo sé que esos son nuestros festivales literarios, yo sé que nosotras y nosotros hacemos lo que sea por terminar una novela, y eso es lo que no se cuenta. Los premios literarios no son un aplauso a un edificio intelectual autónomo, son una apuesta de fe y son un apoyo a un trabajo utópico que no se acaba. Yo quiero un mejor mundo. Hoy, No lo logro, lo voy a escribir. acabas de hablar, me están llegando mensajitos incluso de gente de la FIL de Guadalajara, de Melina Flores, que me está diciendo, Melina es lo máximo. Yo soy el presidente de su club de fans, pero quería también mandarle un saludo a la gente de la fila, a Laura Niembro y a Melina, que también son amigos por todo eso que has hablado del Festival de la Palabra, Centroamérica Cuenta, y ese otro premio de novela importantísimo que es el Sor Juana, que ha descubierto gente de primera línea. Me están pidiendo ya que cierre, aunque si es por mí yo me quedo aquí encadenado hasta mañana. Y me gustaría lanzar una última pregunta que tiene que ver con los tiempos que corren y me gustaría saber la opinión de tanto tuya, de Cristina y Mayra, pues. Y tiene que ver con el tema de ¿qué opinan de lo que acaban de, lo que están llamando la cultura de la cancelación? Y si ustedes creen que la literatura debe ser moral. ¿Qué es la cultura de la cancelación? No entiendo. La cultura, aquí la llaman cancel culture en Estados Unidos, que es lo que, por ejemplo, pasó hace poco, no sé si te acuerdas, con Lo que el viento se llevó, que la quitaron de la parrilla ya de HBO, porque Lo que el viento se llevó hablaba de la esclavitud. Entonces hay como ciertas, sí, aquí en Estados Unidos está candela. Pero no la Entonces, quitaron, solamente hicieron una advertencia antes de volver a colgarla, como ponen un mensaje antes de que la película se proyecte para advertir que hay escenas que emulan el racismo. Pero la llegaron a quitar y luego lo que hizo fue que se compró online la película, lo que hizo fue que se comprara más. La autora de Harry J.K. Potter. Rowling. Ya entiendo la cuestión esta moral y del politically correct. Mira, yo no sé qué tú piensas, Cristina, no sé si quieras meterle caña de entrada. Es complicado, es un tema complicado. Es un tema complicado porque yo pienso que no se puede caer tampoco en eso. No se puede caer en esa obsesión de además vetar y limitar el acceso a materiales solamente porque sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de esto, de lo que el viento se llevó. O sea, como tú le vas a pedir una conciencia histórica. Exacto. Una película. Y luego también nos volvemos censores de nosotros mismos y eso es muy grave, o sea, es muy grave también cuando le pides al arte que se limite a un cierto discurso hegemónico solamente porque el discurso hegemónico ahora está establecido por unas mentes, digamos, progresistas. Tampoco podemos jugar a lo que nos han jugado siempre. Es muy complicado y además también es muy complicado esperar de los artistas y de los escritores y de todas las personas que sean y que seamos seres perfectos, pulcros y totalmente correctos en todos los sentidos. Creo que es muy difícil y creo que lo que sí hay que hacer y que aprovecho este espacio para hacerlo es apelar un poco a dejar de endiosar
a ciertos, en general a todos, a todo el que tenga una producción brillante, finalmente es un ser humano con un bagaje y con una carga biográfica y con una emocionalidad y con unos traumas y con una experiencia de vida. Y yo creo que hay que dejar de endiosar eso, pero no creo que por esa razón tengamos que sacar de circulación materiales valiosísimos que han producido, porque es que con qué nos quedamos finalmente entonces, ¿no? Y ojo que, yo, por ejemplo, sí soy, o sea, yo no creo que uno deba exigirles a las conciencias, digamos, del siglo, de inicios del siglo XX, una conciencia contemporánea y progresista, por supuesto que no. Pero yo sí creo que podemos revisar críticamente esas posturas, por supuesto, pero tienen que estar ahí visibles para que las revisemos. No es que las vamos a sacar del archivo. No tiene ningún sentido. Pues mira, yo lo que pienso es una cosa. A mí lo que me interesa es la justicia económica hacia las personas negras y hacia los descendientes de esos esclavos y en dólares y centavos, ¿ok? Hay una pobreza sostenida y consecuente que la hemos visto en esta pandemia, cómo se han muerto como paja. Los latinos en Estados Unidos, 3,000 latinos de Brooklyn en un solo día, lo que tú nos estás contando de Houston, simple y sencillamente por dinero. O sea, está chévere que tú me quites Gone with the Wind, pero dame los chavos, hermano. O sea, porque aquí de lo que estamos hablando es de una cuestión que no es nada más que la representación. La representación funciona para la continua marginación de una gente y para cambiar los ojos. Vamos a hablar ahora de la representación de la esclavitud, pero la esclavitud pasó. Claro. Y sigue pasando. Y ahora, sobre todo en Estados Unidos, pasa por el sistema criminal, pasa por otro sistema y sigue ahí está. Entonces, a mí me parece que hablar nada más, que poner el foco nada más en la representación es una manera de que todo sea de same old, que se queda todo igual. Ahora vamos a hablar de una cosa que podemos jugar con sus tiempos de entrada y de salida. Pero la materialidad que sigue siendo, sobre todo en Estados Unidos, porque yo no conozco fuera de Sudáfrica un país que ya no está tan así, un país tan cruel, tan sistemáticamente genocida, con sus poblaciones minoritarias, negros y latinos. Porque claro, mientras mataron a George Floyd, también estaban matando un montón de hispanos en el US Army, mataron a 6, uno a cada día, no pasó nada. Nada. Eso no se ha hablado. Entonces, ¿cuál es el mambo? No me pasa nada, o sea, no me estás ayudando con, no te voy a representar, no te voy a denigrar en HBO. Mira, métete en HBO por donde no te da el sol. Vamos a resolver un asunto que es de vida o muerte. A mí me interesa mucho el arte, pero yo creo en la vida. Entonces, esa es una de las cosas que quería decir y pienso que estoy de acuerdo con Cristina que necesitamos revisar críticamente las expresiones históricas en cada momento histórico que se dio, como a Pablo Neruda. Pablo Neruda no lo podemos leer porque violó a una muchachita en Indonesia. Sí lo hizo. Y es Pablo Neruda. Y ahora, ¿cómo vamos a bregar con eso? Con esa contradicción, ¿no? Claro. Sacarlo y echarle cloro, no resolvemos el problema del chauvinismo de esa índole. Así es. Además, porque lo que pasa y realmente es que luego, que es algo que realmente me preocupa mucho, y es que el arte se convierta en, el arte no, más bien la producción creativa o lo que queremos que sea arte o lo que clasificamos como arte y lo que cabe dentro de esas categorías,
Exacto, como que lo vamos y entonces solamente se pueden publicar ciertas cosas de ciertos discursos en especial, de ciertas perspectivas en especial, y entonces ¿dónde está realmente esa creación y esa proposición? Estamos en un mundo en el que hay que proponer cosas diferentes porque la crisis en la que estamos ahora es precisamente que nos hemos quedado casi que sin alternativas, o sea, ¿dónde están los nuevos modelos que se proponen? Por ejemplo, antes estábamos hablando y hemos mencionado a Trump mucho en este encuentro, y si nos ponemos a ver en qué está esa contienda, uno dice, pero ¿dónde está? O sea, estamos pensando en cómo remarla y no realmente en cómo avanzar. Estamos en un punto en el que ya no es para hundirnos, pero ¿dónde está realmente la propuesta de modelo? No No está, está. pero no está porque lo que viene por ahí es lo que no debería estar. Son alianzas de mujeres, entre personas racializadas, entre personas que o sea, no ha habido, y con esto voy a terminar porque me voy a desplomar. Yo no sé ustedes, pero esto es una cosa que yo estoy viendo. Justo antes de la pandemia yo estaba dando muchas vueltas. Nunca en la historia de la humanidad habían habido tantos pensadores que no fueran hombres blancos de clase alta. Con doctorados, con accesos a podcast, accesos a, o sea, una increíble cantidad de personas racializadas que de repente somos profesores, somos pensadores, somos cronistas, somos periodistas, estamos accediendo al discurso. Y lo que está pasando ahora no se entiende sin ver eso. Hay un nuevo rostro, pero todavía el poder es el poder. Lo que se habla que es universal, lo que tiene valor, es desde ahí. Y eso se está acabando. Y lo que nosotros estamos viendo es, perdónenme la brujería, pero yo le veo el fin. Yo le veo la fecha de expiración. Quizá yo me muera antes, pero viene por ahí. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Es un cambio de paradigma grande, pero antes de eso vamos a ver esta matanza. Bueno. Vamos a ver qué ocurre. El arte es que nosotros somos los cronistas, tenemos que escribir sobre estos temas. Amigas, me encantaría quedarme con ustedes, bueno. Sácate el café, ya Melina me está siendo las 3:35 de la mañana en Berlín. Chicas, y bueno, para los compañeros que nos están viendo, la mesa se llamó Habla el Caribe, y el Caribe habló. Y estamos seguir hablando. Y como decía esa famosa radionovela que por ahí Mayra debió conocer, El Derecho de Nacer, don Rafael habló. Entonces, les mando muchos besos y abrazos. Ojalá nos podamos ver. Muchas gracias. Sin que no sea en una pantalla, tomándonos un café y lanzándonos una conversación larguísima en persona. Y muchas gracias por venir acá, y muchas gracias a Claudia Neira, a Sergio Ramírez y a Mario Marce de Centroamérica Cuenta. Seguiremos en contacto y agradecidísimo con que nos hayan regalado su tiempo. En especial tú, que ya desde ya a las 4 de la mañana en Berlín. Bendito, está fuerte, hermana, y el frío que hace allá. Un abrazo grande, Cris. Cuídense. Chao, gracias Mayra, un placer, y gracias a todos, de verdad, genial, Daniel, y gracias a Centroamérica Cuenta, que los quiero muchísimo. Desde San Andrés, que tantos puentes tenemos que volver a tender entre San Andrés y Centroamérica, Nicaragua especialmente, así que qué genial invitación y qué genial mesa, un placer realmente.